nacional en este caso, y como siempre, como acostumbramos los días jueves, comenzamos con una nueva columna de economía de la mano del doctor en ciencias económicas Carlos Cravero, que ya le damos la bienvenida, y hoy vamos a estar conversando de un nuevo tema. Hoy vamos a hablar, aprovechando también que ayer se ha dado la aprobación de la ley bases, bueno, se puede relacionar también con esto, estaremos conversando sobre la presencia del presidente Javier Milei en el G7. ¿Qué es el G7 y por qué estará Javier Milei presente? Todo eso en esta nueva columna. Bienvenido, Carlos, ¿cómo andás? Buen día, Alejo, un gusto estar acá. Bueno, gracias por venir nuevamente. Hoy vamos a tener un nuevo tema. Vamos a estar hablando del G7. ¿Qué es el G7? Hay otro G también que se suele conocer. ¿Y cómo llega Milei a participar de esto? Bueno, vamos a aprovechar este nuevo viaje al exterior del presidente Milei, que como siempre tiene, ya lo dijimos antes, tiene el objetivo de volver a posicionar a Argentina en el mundo. ¿Y qué va a hacer en este viaje? Y aprovechar para explicar estos G, que como bien lo denominaste vos. Bueno, el presidente está viajando, tuvo su connotación política el viaje, porque si el presidente se iba, por ejemplo, ayer, iba a quedar a cargo de la presidencia una senadora. Iba a tener un voto menos en el tema del tratamiento de la ley base. Y en buena hora para el oficialismo que no se fue, porque así la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, pudo votar, empataron y después definieron votando ella, ¿no es cierto? Entonces, el viaje está hoy viajando, llega esta noche. Si bien la reunión del G7 empieza hoy, pero es exclusiva para los integrantes del G7, y mañana van a participar, donde va a estar el presidente argentino, van a estar los países invitados. Además de esta connotación política, es interesante que analicemos lo que es el G7 o grupo de los 7, que nuclea a 7 países desarrollados muy importantes, como son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Reúne a todos estos países que se reúnen todos los años. Este año es en Italia. Y la primera reunión, que es cuando se constituye, es en 1975, cuando los convoca Francia. La reunión se hace ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba la crisis, una de las tantas crisis que hubo con el petróleo, lo que significa un desabastecimiento para todos los países del mundo de este elemento, ¿no? Se reunieron en Francia. De ahí fijaron los objetivos, se crea este grupo de los 7 o G7, que es muy, muy importante, que tiene como objetivo tratar temas de actualidad y también fijar políticas para el desarrollo. Lógicamente que en este caso, en este acontecimiento, el de este año, que la sede, vuelvo a repetir, es Italia, mañana hay una serie de países invitados. Entre ellos está la República Argentina. Y mañana en el panel que va a participar Argentina se va a estar tratando nuevamente el tema de inteligencia artificial, porque recordemos que cuando yo hablé del viaje a Estados Unidos de Milei, había mencionado que se quería instalar a Argentina como el cuarto polo de inteligencia artificial. En aquel programa yo había mencionado que los 3 polos que estaban actualmente era China a la cabeza, que aparentemente era el más desarrollado, luego le seguía Estados Unidos, venía la Unión Europea y Argentina quería instalarse como el cuarto polo de inteligencia artificial. En este foro va a volver a plantear este tema. Además, en este foro de mañana se va a tratar el tema de energía, lo cual es muy importante, y está invitado el Papa también, para tratar el tema de, cuando se hable de inteligencia artificial y demás, de las adicciones de la adolescencia con el tema de todo lo que es esto de inteligencia artificial, las redes y demás. O sea que es un panel importante, ya que normalmente cuando se reúne el G7 van o los presidentes o los cancilleres o los primeros ministros de cada uno de los países. Además, en el caso de Argentina tiene previstas reuniones particulares e individuales
con casi todos los jefes de estados extranjeros. O sea que es un tema interesante. Y además es interesante este funcionamiento del G7, sobre todo cuando invitan a terceros países a participar. Es un tema que no hay que obviarlo, hay que tratar de estar presente, ¿no es cierto? Es algo positivo eso que la Argentina Es algo esté presente. positivo. Como siempre digo yo, son todos temas de largo plazo, ¿no es cierto? Y temas que hay que instrumentarlos, canalizarlos como hacen casi todos los países normales del mundo, ¿no? Nosotros que estamos siempre pensando en ayer o mañana, ¿no es cierto? Bueno. Luego hay otro grupo que es el G8, que es un agregado a estos 7 países de Rusia, ¿no es cierto? Que también es interesante este grupo, ¿por qué? Porque se incorpora un país como Rusia que tiene la economía y la ideología totalmente distinta a los 7 países. Entonces es un foro también interesante de discusión, escucharlos, y porque siempre la opinión, aunque sea contraria, de un país como Rusia, a los otros 7 países les interesa para los temas a que se tratan. Bien. Después hay otro grupo que vos también recién mencionaste en la introducción, que es el G20. Este es el grupo de los 20. Que este grupo de los 20 está formado por la Unión Europea y 19 países más. Dentro de esos 19 países, por mencionar a otros países que nos interesa, estamos nosotros y estamos Brasil. Bien. Yo quiero recordar que en el año 2018 se reunió acá en Argentina, sí, recuerdo. Que fue una reunión muy particular porque el gobierno kirchnerista armó la contracumbre, donde convocó a toda una serie de expresidentes afines a la ideología del gobierno kirchnerista como contracumbre a la que se hacía en Argentina, porque en aquel entonces estaba el gobierno de Macri y se había hecho la reunión del G20. Les comento como detalle que en este año 2024 el G20 se va a reunir en Brasil. Bien, o sea que es un tema interesante ese, y me imagino que Argentina va a estar presente. Totalmente. Luego tenemos el grupo BRICS, que las iniciales salen de los países que lo integran. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y este país de los BRIC es muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien son países con una ideología muy particular, nada que ver con el G7, ¿no es cierto?, pero representa algo más del 40% de la población del mundo, los países que están en él, y algo más del 25% del Producto Bruto Interno Mundial, lo cual es un tema interesante. Y está previsto este año incorporar una serie de países, entre ellos Argentina. Bien. Esto era una gestión que había hecho en el gobierno de Alberto Fernández. No sé si el gobierno actual continuará esa gestión para que realmente sea incorporado. De cualquier manera, es un grupo interesante. Y después hay otros grupos como el G5, donde están Brasil, China, India, México y Sudáfrica, que se constituyó en el 2010. Y ahí en el 2010, estamos hablando de 14 años atrás, era para países emergentes, industrializados, que se estaban recién industrializados, pero estamos hablando del 2010. Este G5, hoy estos países ya están industrializados y no recientemente, ¿no es cierto? Así que es muy interesante. De cualquier manera, tenemos que tener en cuenta esto. Estas organizaciones internacionales, organizaciones interestatales, que son muy interesantes, no tienen tal vez para el público en general el sentido que tienen, por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no es cierto? O la Organización de Estados Americanos, que son más conocidas, a lo mejor tienen más participación, más difusión, pero de cualquier manera son grupos interesantes y me parece que el país no debe obviarlo, sino que al contrario, debe tratar, por supuesto que van a tratar de ver la ideología para ver
como si se insertan o no, pero de cualquier manera, más allá de la ideología, es interesante la participación del país, aunque la ideología no concuerde con la que tiene la conducción actual de seguir Argentina. Participando en encuentros a nivel internacional. Exactamente, y además poder escuchar a nivel internacional qué opinan esos otros países, ¿no es cierto? Bien. Por más que tengan o economías más desarrolladas o ideologías distintas, yo creo que siempre es importante la participación y de que Argentina esté insertada en este mundo globalización que no podemos ignorar, ¿no es cierto? Bien, bueno, entonces se está viendo esa presencia de Argentina en nuevos encuentros, por lo menos a nivel internacional. En este en particular se va a identificar un poco y se va a enfocar en la inteligencia artificial. Como Exactamente, en la inteligencia artificial, sin dejar de lado los contactos que van a tener de gobierno a gobierno, aunque no sea oficial, pero sí personal entre los presidentes o primeros ministros, que normalmente ocurren cuando hay estos encuentros de nivel internacional, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta nueva columna. Bueno, un gusto. Hasta aquí